Buen día, queridos estudiosos. En el día de hoy vamos a ver la segunda parte del tema de rehabilitación integral. Hoy veremos o desarrollaremos lo que nos dice el manual guía sobre procedimientos para la rehabilitación y la reincorporación ocupacional de los trabajadores en el Sistema General de Riesgos Profesionales. El manual dice que todo trabajador que sufra una contingencia por accidente de trabajo o enfermedad laboral y que esté afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales tiene derecho a la cobertura de las prestaciones asistenciales que éste ofrece y, dependiendo de la complejidad del caso, pasará por una o más etapas del proceso de rehabilitación integral hasta cumplirse con la meta de reincorporación al desarrollo de una actividad ocupacional. Recuerden que cuando hablamos de rehabilitación estamos hablando de la recuperación funcional de los trabajadores con el objetivo de que vuelvan a su trabajo, ¿cierto? Entonces ese es el objetivo de este proceso. ¿Cómo se define la rehabilitación integral dentro del manual? Nos dice que la rehabilitación integral es el conjunto de acciones sociales, terapéuticas, educativas y de formación de tiempo limitado, articuladas, definidas y conducidas por un equipo interdisciplinario en el que se involucra el usuario como sujeto activo de su propio proceso, la familia, la comunidad laboral, la comunidad social, en el cumplimiento de los objetivos trazados que apunten a lograr cambios en el trabajador y su entorno y que conduzcan a una reincorporación al desarrollo de una actividad ocupacional satisfactoria y a una experiencia de vida con calidad. Hay unas frases o palabras que están resaltadas y están resaltadas porque son importantes. Hablamos de tiempo limitado. El proceso de rehabilitación integral no dura toda la vida. Este proceso tiene unos tiempos que están definidos por la norma. Ustedes ya lo vieron dentro de cuando vieron legislación o cuando vieron medicina laboral. Y como están definidos por la norma, entonces se dan unos plazos específicos para que ese proceso de rehabilitación integral se pueda dar de manera completa. Es un proceso articulado porque todas las acciones van encaminadas hacia el mismo objetivo, que es lograr la reincorporación del trabajador a una actividad ocupacional satisfactoria y a una experiencia de vida con calidad. Esos dos son los objetivos de la rehabilitación integral. Para ello, se requiere de todo un equipo interdisciplinario que va a participar en el desarrollo y en el logro de los objetivos que se tienen dentro del proceso. Es muy importante que la persona, el trabajador, sea un sujeto activo. Nada sacamos con que el equipo interdisciplinario, la familia, la empresa y la comunidad social quieran un objetivo si ese objetivo no lo quiere el trabajador que ha tenido el accidente de trabajo o que tiene la enfermedad laboral. La familia, la comunidad laboral y la comunidad social son muy importantes dentro de este proceso porque pueden ser facilitadores del proceso. Eso quiere decir que apoyan al trabajador, lo ayudan, lo motivan para que sea partícipe y logre los objetivos, o pueden ser una limitante dentro de ese proceso y por el contrario frenan el proceso de rehabilitación del trabajador. Entonces tenemos que revisar muy bien si familia, comunidad laboral y comunidad social son un facilitador o por el contrario son un freno dentro de este proceso. Para lograr el proceso de rehabilitación vamos a pasar por 4 etapas. La primera es la identificación de los casos que deben ser ingresados al programa de rehabilitación. La segunda etapa es la evaluación del caso, o sea, ya tenemos
las personas identificadas, entonces ellas deben ingresar al proceso de rehabilitación y para ello lo primero que se hace es una evaluación. La tercera etapa es el manejo de rehabilitación integral. Luego de haber hecho la evaluación, sabremos qué es lo que requiere o qué necesita esa persona y se inicia el proceso de rehabilitación. Y la cuarta etapa es la información y retroalimentación al Sistema General de Riesgos Profesionales. Todos los casos de rehabilitación deben ser reportados por la ARL, la EPS, al Ministerio del Trabajo. Y de esta manera se lleva una estadística de los casos y sus resultados. Es importante que ustedes sepan que estas cuatro etapas, bueno, estas tres etapas no siempre son secuenciales ni guardan una relación temporal. Estas tres etapas, la 1, la 2 y la 3, pueden ser desarrolladas simultáneamente y ajustadas de acuerdo a las necesidades o los requerimientos de cada una de las personas que entran dentro del proceso. Entonces ahora vamos a ir a desarrollar cada una de esas etapas. La etapa 1, que es la identificación de casos para rehabilitación. ¿Cómo está definida? Es la búsqueda e identificación temprana de los trabajadores que han sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad laboral y que vean afectados en forma temporal o permanente su capacidad laboral, garantizando el acceso oportuno al proceso de rehabilitación. Esta definición es importante por dos cosas. Uno, es que sean personas que han tenido un accidente de trabajo o una enfermedad laboral diagnosticada y aceptada por la ARL. Dos, la discapacidad o el problema que tienen estas personas puede ser temporal o puede ser permanente. ¿Cierto? La afectación que las personas tengan puede ser temporal o puede ser permanente. Y en ese orden de ideas debe ser remitido a un proceso de rehabilitación. Entonces, recuerden que la rehabilitación debe iniciarse inmediatamente se haya solucionado la urgencia. O sea, se tuvo el accidente de trabajo o se diagnosticó la enfermedad laboral y vemos que está afectada la capacidad laboral de la persona o se va a afectar la capacidad laboral de la persona, inmediatamente debemos iniciar un proceso de rehabilitación. ¿Quiénes son los responsables de capturar o de identificar los casos que requieren rehabilitación? Pues en primera instancia la empresa, porque recuerden que la empresa es la primera que va a estar enterada de que hubo un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Entonces aquí la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo debe reportar a la ARL los casos de accidente de trabajo y enfermedad laboral y los casos que en su concepto ameriten un proceso de rehabilitación. Entonces la empresa es el primer responsable para poder identificar esos casos. El segundo responsable es la IPS que atiende los casos. Y esta IPS al identificar esos casos debe remitirlos a la ARL. Recuerden que aquí estamos hablando de riesgos profesionales y en ese orden de ideas el responsable de los procesos de rehabilitación es la administradora de riesgos laborales. Entonces por eso todo debe ser remitido, manejado y coordinado por la ARL. En tercera instancia, la EPS, que atiende los casos de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Y en cuarta instancia, pues la ARL. ¿Cómo los ubica? A través de los reportes de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Ya identificados los casos, ya identificadas las personas que requieren, antes de eso, esta es como una lista
de las, de los, de las lesiones que deben ser remitidas a un proceso de rehabilitación o que ameritan ser remitidas a un proceso de rehabilitación. Entonces, siempre que ustedes tengan una persona con cualquiera de estas lesiones o cualquiera de estas consecuencias por una lesión en la empresa, ya saben que deben ser remitidos como consecuencia de un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, deben ser remitidas a la ARL para que inicien un proceso de rehabilitación integral temprano, de manera que las consecuencias sean menos y haya una menor discapacidad y un mayor desempeño ocupacional por parte de la persona. You are currently the only person in this conference. Entonces, ¿cuáles son esas enfermedades? Pues las amputaciones de cualquier segmento corporal independiente de su extensión, las fracturas en vértebras, fémur, tibia, peroné, húmero, radio, cúbito, las quemaduras de segundo y tercer grado, las lesiones del sistema nervioso central y periférico como traumas craneoencefálicos, trauma raquimedular, polineuropatías, lesiones severas de plexos, raíces o nervios periféricos, lesiones severas de mano como aplastamientos, quemaduras, avulsiones, rupturas tendinosas o nerviosas, lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual, lesiones que comprometan la capacidad auditiva. Cualquier trabajador que haya sido lesionado y tenga una incapacidad médica mayor a 15 días. Y cualquier trabajador con secuelas permanentes por lesiones graves como consecuencia del accidente de trabajo o la enfermedad laboral y que interfieran con su desempeño laboral. Entonces, como les decía, ya teniendo claro cuáles son las personas que nosotros debemos ingresar dentro del proceso de rehabilitación, entonces vamos al segundo paso, que es la evaluación del caso. Ya sabemos que Pepito Pérez tiene una lesión, cualquier lesión de las que vimos en la diapositiva anterior. Entonces pasa a ser evaluado. Pasada esta evaluación del caso se hace pasada la etapa crítica de la atención médica y funcional. Me explico. Cuando la persona tiene, por ejemplo, una fractura, pues la evaluación no se va a hacer mientras tenga el yeso, o cuando la persona tiene una quemadura, o cuando ha tenido un trauma raquimedular y está en proceso de atención médico, pues no, ahí no va a empezar la evaluación. ¿Por qué? Porque ahí todavía no sabemos cuál va a ser su pronóstico, cuál va a ser su pronóstico funcional y ocupacional. Entonces, este proceso de evaluación del caso inicia en el momento en que ya el médico le dice, terminamos la atención médica, entonces ahí empieza la evaluación del caso. Esta evaluación del caso, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir tres cosas. La primera, hacer un diagnóstico integral de discapacidad. Nos va a permitir tener un pronóstico funcional y ocupacional. Y tercero, nos va a permitir establecer el plan de rehabilitación que vamos a seguir con esta persona para desarrollar sus capacidades, habilidades para su desempeño en su vida personal y en su vida laboral. Teniendo estos tres elementos, pues vamos a poderle dar una orientación clara al trabajador de lo que se debe hacer. Vamos entonces a revisar cada una de estas etapas. La etapa de diagnóstico integral de discapacidad. Esta etapa tiene 3 puntos. 1, la exploración de posibilidades ocupacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a hacer la evaluación de ingreso al programa de rehabilitación y esto nos va a permitir construir el perfil de funcionamiento y de discapacidad que al final del proceso nos permitirá comparar el cómo estaba la persona cuando ingresó y cómo está cuando sale del proceso. ¿Cierto? Nos va a permitir evaluar la evolución
en rehabilitación a nivel funcional y a nivel ocupacional. Segundo, nos va a permitir identificar los requerimientos del puesto de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? A través del análisis ocupacional del puesto de trabajo. Y tercero, nos va a permitir la exploración del entorno. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que vamos a poder identificar los factores que facilitan u obstaculizan el proceso de rehabilitación de esta persona. Recuerden que los factores que facilitan u obstaculizan este proceso son el trabajador, la familia, la empresa o su ámbito social. Digamos que estas cuatro entidades pueden o facilitar el proceso u obstaculizar este proceso. Entonces tenemos que hacer una muy buena evaluación para poder hacer una buena identificación. Teniendo estos elementos, pues vamos a poder saber cuál es el diagnóstico de discapacidad con el que va a quedar esta persona. Ahora vamos a mirar, teniendo claro el diagnóstico, pues vamos a poder establecer el pronóstico a nivel funcional y a nivel ocupacional. El pronóstico que nos va a permitir predecir el futuro funcional y ocupacional del trabajador con base en la información de la evaluación. Es un producto de análisis de todos los elementos del diagnóstico. Facilita la orientación del trabajador en su futuro ocupacional y este pronóstico, recuerden que va a ser cambiante de acuerdo a la evolución del trabajador en el proceso de rehabilitación. Nosotros, al tener un diagnóstico, podemos suponer que esta lesión va a permitir que la persona vuelva a su puesto de trabajo sin ningún tipo de problema, ¿cierto? Decimos, bueno, no, por ejemplo, una fractura del húmero, pues listo, se hace el proceso médico y luego del proceso terminado el tratamiento, entonces entra proceso de rehabilitación funcional, entra a un proceso de terapia física, listo, siendo una fractura de húmero, después de la terapia física puede volver a su proceso, a su actividad laboral normal y a su actividad de vida normal. Pero resulta que es probable que cuando veamos los facilitadores o los obstaculizadores del proceso de rehabilitación nos encontremos con que la persona tiene una baja autoestima y a partir de esa fractura cree que ya no puede volver a trabajar. Entonces eso nos va a llevar a que el pronóstico no sea bueno y que vamos a tener que hacer una serie de intervenciones para lograr la reincorporación laboral correcta de esa persona y se nos va a llevar más tiempo, a diferencia de una persona que tiene que su actitud es muy buena frente al proceso, entonces su proceso de evolución será mucho más rápido, mucho más productivo y se reincorporará a su vida ocupacional, familiar, social, sin dificultad. Entonces, esto es importante y hay que tenerlo en cuenta. El plan de rehabilitación. El plan de rehabilitación es el plan que se establece interdisciplinariamente en donde definimos los objetivos, las metas, las estrategias, las actividades y los tiempos y los responsables de ese proceso de rehabilitación. Definimos el programa de rehabilitación, siempre será orientado hacia el reintegro laboral en el caso en que sea posible. Si la persona no puede reintegrarse a su actividad laboral, pues tendremos que estudiar otras alternativas ocupacionales para que esta persona pueda volver a ser productiva. Después de hacer todo el proceso de rehabilitación funcional y de rehabilitación profesional, pues se debe hacer un seguimiento y permanentemente se tendrá que hacer ajustes a este plan de rehabilitación dependiendo de los logros obtenidos o de la evolución de ese proceso de rehabilitación. Y ese plan de rehabilitación siempre
siempre debe ser concertado con el trabajador, con la familia en caso de que se requiera el apoyo de la familia y con el empleador. ¿Por qué con el empleador? Porque recuerden que estamos orientando el proceso hacia un reintegro laboral. Eso quiere decir que el empleador es básico en este proceso, porque es el que nos va a permitir eh, hacer o nos va a facilitar o no, nos va a obstaculizar el proceso de reintegro laboral. ¿Quiénes son los responsables de hacer la evaluación del caso? En primera instancia, la IPS o la EPS, que atiende el caso y que suministra el equipo de rehabilitación. Este equipo de rehabilitación pues son los encargados de hacer el diagnóstico, el pronóstico y el plan de rehabilitación. La empresa, porque es la que suministra la información al equipo de rehabilitación que está haciendo el proceso de rehabilitación con el trabajador y genera y da la información sobre los requisitos y los requerimientos del puesto de trabajo que desarrollaba la persona. Y en caso de que la persona requiera una reubicación laboral, pues nos debe dar las alternativas de puestos que la persona pudiese desempeñar. ¿Es responsable la ARL? Pues la ARL debe proporcionar el equipo de rehabilitación, bien sea por una red propia o contratada, para realizar este proceso. Y es responsable el trabajador porque el trabajador debe participar activamente dentro del proceso de rehabilitación. Si esta persona no es participante activo, nuestro proceso de rehabilitación irá al fracaso porque pues los objetivos los debe lograr esta persona. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla este proceso de rehabilitación y entramos así a la tercera etapa. Esta etapa es definida como el desarrollo de procesos y actividades terapéuticas que articulan las acciones para una rehabilitación funcional, ocupacional y social, que conducen al trabajador a un reintegro laboral o lo orienta al desarrollo de una alternativa ocupacional diferente cuando sus capacidades no permiten alcanzar el reintegro. Para ello, tenemos que hacer 3 pasos. 1, la prórroga de incapacidades temporales. Recuerden que yo les decía, esto es un proceso que tiene límites. Entonces, y esos límites están dados por el proceso de incapacidad. Sobre todo el tema de rehabilitación funcional. En la parte de rehabilitación profesional, digamos que ya no contamos con incapacidad, porque ahí ya la persona ha vuelto a su actividad laboral. Pero aunque la persona haya vuelto a su actividad laboral, hay un tiempo para que se logre ese proceso de rehabilitación profesional, se le haga el seguimiento y el caso pueda ser cerrado. Luego hacemos la rehabilitación funcional y finalmente hacemos el proceso de rehabilitación profesional. Entonces vamos a desarrollar cada uno de estos procesos. El manejo de prórrogas e incapacidades temporales. Primero, vamos a decir que la incapacidad es un acto médico que expide o prorroga el tiempo de incapacidad, garantizando el tiempo requerido para el logro de los objetivos propuestos en el plan de rehabilitación. Y es una actividad que se requiere a lo largo de todo el proceso de rehabilitación del trabajador. ¿Quién lo hace? El médico. Por eso deben hacerse seguimientos médicos en las diferentes especialidades que traten al paciente para que se puedan dar estos procesos de incapacidad que se requieren. El proceso de rehabilitación funcional. ¿Qué es una rehabilitación funcional? Rehabilitación funcional es el proceso a través del cual el trabajador recupera,
potencializa o compensa habilidades y capacidades necesarias para un desempeño personal, social y ocupacional. Recupera cuando lo ha perdido y tiene la capacidad de volver a tenerlo. Potencializa cuando lo ha perdido y solamente requiere terapia para volver a recuperar la fuerza o el movimiento. Compensa cuando ha perdido una función y no la va a volver a tener. Entonces realiza procesos de compensación para lograr la funcionalidad que se requiere para una determinada actividad. Entonces esa es la diferencia entre recuperar, potencializar y compensar. Ese proceso se hace en el proceso de rehabilitación funcional. ¿Para qué hacemos un proceso de rehabilitación funcional? Para plantear un programa de rehabilitación orientado a la recuperación funcional con proyección ocupacional, para desarrollar procedimientos terapéuticos que mejoren el funcionamiento del trabajador, y en este proceso funcional, en caso de que sea necesario, pues se deben adecuar prótesis, órtesis o ayudas técnicas y tecnológicas necesarias para optimizar el funcionamiento alcanzado con la rehabilitación. En el caso, por ejemplo, de una amputación, entonces la persona no va a recuperar la mano, no puede potencializar su mano en caso de que haya una amputación, entonces se puede colocar una prótesis y se hace todo el proceso terapéutico para que la persona logre nuevamente la función de su mano y en miras a una proyección ocupacional en los diferentes ámbitos. Entonces, este es el proceso de rehabilitación, es funcional, es supremamente importante, es la base de cualquier proceso ocupacional. Si hay un mal proceso de rehabilitación funcional, seguramente tendremos no podremos hacer un proceso de rehabilitación profesional exitoso. Entonces es muy importante que ustedes como administradores del sistema y como responsables de la seguridad y la salud de los trabajadores hagan seguimiento a los trabajadores que han tenido accidentes de trabajo o a los que se les han diagnosticado enfermedades laborales y garanticen que ese proceso de rehabilitación funcional realmente esté logrando los objetivos y la persona esté recuperando su función. Y el tercer paso es la rehabilitación profesional. La rehabilitación la rehabilitación profesional hace parte de la rehabilitación integral. Me explico, la rehabilitación integral tiene dos pasos. Uno es la rehabilitación funcional y la otra es la rehabilitación profesional. Entonces, primero debe darse la rehabilitación funcional para que pueda darse la rehabilitación funcional. En ocasiones, si la lesión no es muy grave, estos dos procesos pueden darse paralelamente, ¿sí? Entonces, pero vuelvo y digo, depende de la lesión o de la lesión que haya sufrido el trabajador y del proceso de recuperación. El proceso de rehabilitación profesional está dirigido a los trabajadores con discapacidad en proceso de reincorporación laboral. Siempre está el objetivo es hacer reincorporación al puesto de trabajo. En el caso de trabajadores que han tenido una pérdida mayor al 50% de capacidad laboral, se debe dar un proceso de orientación hacia otras alternativas ocupacionales. Cuando ustedes ya, entonces, y normalmente las personas que han tenido una pérdida de capacidad laboral mayor al 50% seguramente requieren de apoyo de otras personas para su desempeño personal y laboral. Entonces tenemos que tener en cuenta la pérdida de capacidad laboral para poder definir esas otras alternativas
laborales. El proceso de rehabilitación profesional implica el desarrollo de acciones sobre el trabajador, el ambiente laboral y extralaboral en el que interactúa. Bueno, vamos a mirar cuál es el paso a paso, para lograr la rehabilitación, integral. Primero es la readaptación del individuo al trabajo. Denme un segundo, por favor. Entonces, ¿qué es la readaptación del individuo al trabajo? Son acciones terapéuticas orientadas al desarrollo, recuperación y fortalecimiento de habilidades, actitudes, hábitos y destrezas para un desempeño laboral eficiente y seguro. ¿Eso cómo se hace? Entonces, primero se desarrolla y se recuperan las habilidades y capacidades para un desempeño laboral. Se hace, entonces fíjense que esta primera etapa es todo el proceso de rehabilitación funcional. Luego se hace un entrenamiento o reentrenamiento en el manejo de elementos propios del puesto de trabajo. Cuando ya hemos logrado que la persona recupere y desarrolle sus habilidades y capacidades para desempeñarse en su puesto de trabajo, entonces ahí ya podremos decir que la persona va a desempeñarse en su puesto de trabajo, y para ello lo primero que hacemos es un entrenamiento si es en un puesto nuevo, o un reentrenamiento en el manejo de elementos propios del puesto de trabajo. Haciendo en este entrenamiento y reentrenamiento desarrollaremos las destrezas para el manejo de ayudas técnicas y tecnológicas para el trabajo. Haremos el entrenamiento en el manejo de órtesis o prótesis dentro del ambiente laboral. Recuerden que aquí, en el desarrollo y recuperación de habilidades y capacidades, si la persona le ha puesto una prótesis o una órtesis, ha aprendido cómo usarla. Aquí haceremos ese entrenamiento, o aprenderemos cómo manejarlo o cómo usarlo ya en el desarrollo de la actividad laboral. Y si la persona no puede volver a su puesto de trabajo o a un puesto de trabajo similar, tendremos que hacer un entrenamiento o una formación o capacitación en un nuevo oficio, y eso se llama reconversión laboral. Entonces, estos son como los pasos para lograr que la persona se adapte nuevamente al trabajo. Entonces, como ven, lo primero que hacemos es una intervención sobre la persona. Ahora nos vamos al ambiente de trabajo. Ya teniendo claro que las condiciones en las cuales se nos va a reintegrar la persona, entonces vamos a hacer la modificación del ambiente laboral. ¿Esto cómo se hace? Entonces, los cambios en el ambiente se hacen para equilibrar las posibilidades del trabajador con los requerimientos del trabajo, favoreciendo un desempeño laboral eficiente, previniendo posibles fracasos en la reincorporación laboral. Si nosotros no hemos hecho el proceso de adaptación del trabajador al trabajo,
es muy posible que tengamos fracasos en ese proceso de reincorporación laboral. Cierre y pues, para eso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que mirar si necesitamos hacer cambios administrativos u organizacionales dentro de la empresa. Tendremos que revisar si tenemos que hacer cambios en el horario, o tener, por ejemplo, hay empresas donde las personas rotan por 3 turnos. Es probable que en este caso tengamos que decirle, no, mire, la persona solamente puede trabajar en el primer turno o en el segundo turno, o deben hacerle un turno de 8 a 5, ¿cierto? O, por ejemplo, o por ejemplo, que tengamos que mirar que solamente realice una parte del trabajo y no pueda realizar todas sus funciones. El segundo tiempo, lo segundo que tenemos que tener en cuenta son las adecuaciones al puesto de trabajo y al ambiente laboral. Tenemos que mirar si hay en el puesto de trabajo que el trabajador va a desarrollar, requiere que se haga alguna modificación, que se coloque una silla, que se coloque, no sé, algún otro elemento, o que las o que por ejemplo se tenga que aumentar la iluminación o manejar el control de la temperatura, bueno, dependiendo del cargo. Y lo otro es que tenemos que mirar muy bien que las condiciones de seguridad del puesto de trabajo no vayan a agravar la condición de salud o la condición de discapacidad con la que la persona se reintegra. Entonces tenemos que mirar que esas medidas de seguridad industrial realmente estén protegiendo a ese trabajador. El tercer punto es la adaptación al ambiente extralaboral. ¿Qué significa esto? Que tenemos que mirar si hay que hacer cambios, en el ambiente familiar, en el ambiente comunitario y en el ambiente social, para permitir que el trabajador pueda mejorar su calidad de vida y el desempeño en sus roles personales, como papá, como esposo, como hijo, como hermano, como amigo, como líder de la comunidad, y en los ambientes ocupacionales. Para eso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La identificación de barreras. Recuerden que estos ambientes de los que estamos hablando acá, el familiar, el comunitario y laboral y el social, pueden ser facilitadores o pueden ser barreras en ese proceso del trabajador. Entonces tenemos que identificar si son barreras o son facilitadores, para poder saber cómo hacer la intervención con estas participantes y con el trabajador. Debemos orientar y apoyar al trabajador y su familia y a su comunidad para eliminar estas barreras en caso de que sean barreras. Y se debe hacer asesoría al trabajador y a su familia en la adecuación de la vivienda y de sus elementos personales en caso de que sea necesario para optimizar su desempeño. Me explico. Por ejemplo, una persona que ha tenido una lesión raquimedular
en donde la persona queda con una discapacidad, con una paraplegia, pues seguramente esta persona necesita, ya no va a poder caminar, seguramente se le dificultará no entrar al baño, se le dificultará moverse en la cama, desplazarse por su casa. Entonces, esta, necesitamos Entonces, esta persona necesitará una serie de adaptaciones y aditamentos que le permitan bañarse, vestirse, desplazarse en su casa, desplazarse por su barrio, de aprender nuevamente a utilizar el transporte público. Entonces, todas esta asesoría y todas estas adaptaciones y adecuaciones son las que deben darse para eliminar las barreras y que la persona pueda lograr eh, ser una persona independiente a nivel personal y ocupacional. Ahora vamos a hablar del proceso de reincorporación laboral. Cuando ya hemos hecho todo el proceso de rehabilitación funcional y estas adaptaciones y adecuaciones de las que les hablaba ahorita hace parte de ese proceso de rehabilitación funcional, y que la persona ya es independiente en su vida personal, en su vida, que ya sabe cómo hacer las cosas, que ya se sabe bañar, se sabe vestir, sabe utilizar las prótesis, es capaz de utilizar el transporte público, que no requiere de otro para poder hacer sus cosas personales o sus cosas laborales, entonces podemos hacer un proceso de reincorporación laboral. ¿Cómo se inicia? Se hacen tres cosas antes de hacer este reintegro laboral. Primero, se hace una inducción o una reinducción al puesto de trabajo al cual se va a reintegrar esta persona. Se debe hacer una prueba de trabajo para garantizar que la persona realmente tiene las capacidades, las habilidades, el conocimiento necesario para desarrollar ese puesto de trabajo. Y cuando esto ya lo tenemos listo y definido y claro, finalmente podrá hacer un proceso de reintegro laboral. Entonces vamos a ver qué implica esto. La inducción o la reinducción al puesto de trabajo es un proceso que se hace dentro de la empresa. Aquí ya no estamos hablando que la persona está incapacitada, no. La persona ya terminó su proceso de incapacidad, ya terminó su proceso de rehabilitación funcional y volvió a la empresa. Entonces ya este proceso de inducción y reinducción se hace dentro de la empresa y esto permite preparar tanto a los compañeros de trabajo de la persona, a los compañeros, los jefes y todas las personas relacionadas con la persona y al trabajador para una integración laboral definitiva. En este proceso de inducción y reinducción es muy importante que los compañeros, los jefes y todas las personas que se van a relacionar con esta persona sepan cuál es la condición de la persona, en qué condiciones se va a reintegrar y cómo debe ser el manejo para que no haya dificultades, para que no haya manejos incorrectos y que el proceso de rehabilitación no se vea entorpecido. La prueba de trabajo es una evaluación que certifica el desempeño del trabajador en el puesto de trabajo que se seleccionó. Recuerden que el trabajador puede volver a su puesto de trabajo o puede volver a otro puesto de trabajo. Entonces, esta prueba de trabajo nos permite garantizar que efectivamente esta persona puede desempeñarse en ese puesto de trabajo. Esta prueba de trabajo verifica el cumplimiento de estándares propios del puesto y la percepción del trabajador y de la empresa en términos de productividad, seguridad y confort. Tanto al trabajador como al jefe inmediato se miden estos tres elementos, la productividad, la seguridad y el confort en el desarrollo del puesto de trabajo. Si tanto el jefe como el trabajador dicen no, es perfecto, no hay ningún problema, la persona se reintegra. Si no, si vemos que que la productividad no, o la seguridad tiene algún problema o el confort tiene algún problema, se debe corregir antes de hacer el proceso de reintegro laboral.
¿Cómo se hace eso? Se hace a través de un estudio de puesto de trabajo. Y en ese estudio de puesto de trabajo, ¿qué se va a mirar? Las funciones del trabajador, los requisitos del cargo, las exigencias del cargo, el perfil profesional que deba tener la persona y el perfil ocupacional que deba tener esta persona. Para esto hay hay muchas metodologías y la terapeuta ocupacional, que es la persona indicada para hacer un análisis de puesto de trabajo para reintegro laboral, eh, tendrá una metodología definida o la ARL pues tendrá una metodología definida. Esta es una de esas metodologías y se hace una evaluación en estos aspectos, los procesos mentales, en donde se evalúa la comprensión de órdenes, la atención del trabajador, la memoria, la observación que se requiere para hacer la tarea, si debe o no tomar decisiones, si debe hacer adaptaciones dentro del trabajo y si debe tener iniciativa o no. Se deben mirar los aspectos sensoperceptuales. Entonces, en visión se mira la percepción de color, tamaño, forma, las relaciones espaciales, si se requiere o no audición, si se requiere o no la ubicación de las fuentes sonoras, si se requiere sensibilidad en las manos o en los pies, si se requiere la necesidad de reconocer los objetos a través de las manos, si se requiere que la persona pueda identificar el peso dentro de los objetos dentro del puesto de trabajo, si requiere identificar la forma de los objetos o si requiere usar el olfato. Se deben verificar los aspectos motrices. Entonces, si la persona necesita o requiere estar sentado, de pie, de rodillas, agacharse, inclinarse, si requiere tener equilibrio estático, si requiere hacer desplazamientos, si requiere hacer transporte de peso, si requiere rapidez de reacción al desarrollar la tarea, si requiere alcanzar, jalar, empujar o levantar objetos dentro de su tarea, si requiere hacer uso de ambas manos, si requiere coordinación bimanual, si requiere destreza manual o digital, si requiere precisión, agarre o realizar pinzas. Entonces, todos estos aspectos se deben evaluar en el desarrollo de ese trabajo que va a desempeñar la persona. En comunicación se debe definir si la comunicación es oral, si es escrita o si es gestual, dependiendo del tipo de trabajo. Y en hábitos laborales se evalúa la asistencia, la puntualidad, la velocidad para desarrollar el trabajo, la calidad que se requiere, la organización y métodos de trabajo que debe tener ese trabajador al desarrollar ese trabajo, el cuidado de los elementos de trabajo que se requiere, si requiere una relación con autocontrol, si requiere una relación con compañeros, si requiere tolerancia de la jornada de trabajo y la presentación personal. Todos estos elementos y otros más se evalúan dentro de ese puesto de trabajo. Si no se requiere, pues se evalúa con 0 y dependiendo de qué tan exigente o no sea el puesto, pues se evalúa con 1, 2, 3 o 4 y esto nos va a dar las exigencias y requisitos del puesto de trabajo. ¿Cómo se interpreta esto? Se interpreta a través de la pirámide ocupacional. Esta es una pirámide ocupacional en donde nos dice si el trabajo es práctico o si es un trabajo más de tipo que requiere mayor pensamiento, mayor capacidad de pensamiento, ¿cierto? O en cuanto a funciones nos dice si el trabajo se hace con cosas, con personas o se trabaja con datos. Nos dice esa información, esa evaluación nos dice si el trabajo es de un operario o si es un trabajo en técnicos o de un técnico o mandos medios o si es un trabajo de directivos.
Esa información nos permite definir si es un trabajo formal o es un trabajo informal y si es un trabajo competitivo o es un trabajo selectivo. Entonces, dependiendo de los resultados, tendremos estos diferentes niveles y eso nos va a permitir saber cuáles son los requisitos de ese cargo. Teniendo claras ya los requisitos y las condiciones del puesto de trabajo, podremos definir la modalidad de reintegro laboral. ¿Qué es un reintegro laboral? Es retornar el trabajador rehabilitado al medio laboral en condiciones de competitividad, seguridad y confort. ¿Sí? Ya esta persona está en condiciones de volver a su trabajo y tiene la capacidad de ser competitivo y trabajar de manera segura en su trabajo. Para ese reintegro laboral tiene 5 opciones. El reintegro laboral sin modificaciones, el reintegro laboral con modificaciones, la reubicación laboral temporal, la reubicación laboral definitiva o la reconversión de mano de obra. Entonces vamos a ver cada una de estas opciones. El reintegro laboral con modificaciones es la ubicación del trabajador en su mismo cargo, pero con algunas restricciones de manera temporal en las tareas, en el horario, en el rendimiento o en la estación de trabajo. ¿Sí? Entonces yo me reintegro a mi trabajo, pero debo tener alguna recomendación, pero me dan recomendaciones en cuanto a limitación de tareas, en cuanto a limitación de horario, en cuanto a limitación de rendimiento, porque obviamente tendré que volver a desarrollar la habilidad y la capacidad para lograr la productividad o alguna modificación en cuanto a mi puesto de trabajo. La reubicación laboral. Bueno, antes de hablar esto, entonces vamos a hablar. Este es el reintegro laboral con modificación. El reintegro laboral sin modificaciones es cuando yo vuelvo a mi puesto de trabajo sin ningún tipo de recomendación porque yo puedo realizar mi trabajo sin ninguna dificultad. Ahora sí, vamos a hablar de la reubicación laboral. Cuando hablamos de reubicación laboral, quiere decir que la persona no puede volver a su puesto de trabajo, sino que va a volver a otro puesto de trabajo. Por eso se habla de un cambio de oficio para el trabajador. Ese cambio de oficio puede ser temporal o puede ser definitivo. ¿De qué depende? Del análisis de la situación del trabajador, del estudio de las alternativas de reubicación laboral que se hicieron con el análisis de puesto de trabajo. Se debe hacer una formalización de esa reubicación laboral en donde se le dice al empleador y al trabajador, mire, usted se va a reubicar en un puesto de trabajo X de manera laboral o de manera definitiva en estas condiciones. A esa reubicación laboral, independiente de cuál sea la forma, se le debe hacer un seguimiento para verificar que el trabajador realmente esté cumpliendo y pueda hacer el trabajo, y si no lo puede hacer, pues se deban hacer las modificaciones necesarias para que lo haga con calidad y con productividad. El reintegro con adaptaciones. El reintegro con adaptaciones son restricciones definitivas para desarrollar su trabajo. Y esas restricciones pueden darse en la redistribución de tareas, el cambio de horario o modificaciones en la estación de trabajo. Y la última opción es la reconversión de mano de obra. Esto se hace cuando la persona no está en capacidad de volver a realizar el trabajo para el cual estaba capacitado y entrenado. Entonces se debe buscar una nueva opción de trabajo que puede ser una microempresa, puede ser
una FAMI-Empresa, o la otra opción es el entrenamiento en un nuevo oficio. Cualquiera de las dos opciones requieren el entrenamiento por parte de una entidad o que esté certificada y que garantice que esa persona realmente va a poder aprender el oficio para el cual ha sido entrenado y que la persona realmente puede ser productiva en cualquiera de esos dos oficios. ¿Quiénes son los responsables de este proceso de rehabilitación? Pues por un lado, la IPS y la EPS, dando las prórrogas de incapacidades dentro del proceso de rehabilitación funcional. La empresa, generando el apoyo en el proceso de reincorporación laboral. La ARL, como responsable del proceso de rehabilitación integral y de la reintegración laboral del trabajador. El trabajador, porque debe ser partícipe activo en su proceso de rehabilitación integral. La familia y la comunidad, brindando el apoyo, eliminando las barreras que limitan o que impidan el proceso de rehabilitación integral y laboral de la persona. Haciendo este proceso, ¿qué vamos a tener? Una persona preparada para asumir una función productiva, una persona segura, capaz y feliz en su rol familiar, social y laboral. ¿Qué beneficios trae para el empleador participar en el proceso de rehabilitación integral? Por uno, la disminución de costos al interior de la empresa. ¿Por qué? Porque esta persona que reintegramos es una persona que ya conoce la empresa, es una persona que ya ha sido entrenada, conoce el oficio. Entonces vamos a disminuir los costos de contratar una persona nueva y hacer todo el proceso de entrenamiento. 2. La disminución de la cotización. 3. La disminución sobre los costos por demandas civiles extracontractuales. Y 4. Todas las prerrogativas de la Ley 361 de febrero de 1997 que vimos en la videoclase anterior. ¿Cuáles son los beneficios para el trabajador? El manejo del estado clínico orientado a potencializar su desarrollo laboral, la preservación de su puesto de trabajo, el mejoramiento de su autoestima y autoimagen y obviamente si este trabajador se reintegra laboralmente pues va a evitar el detrimento de su ingreso económico y entonces con esto será una persona funcional, feliz en su vida personal y laboral. Recuerden, por favor, que el recurso humano es lo más valioso de nuestra organización. Por eso es nuestra responsabilidad. Entonces, hasta aquí, aquí terminamos todo lo que tiene que ver con el proceso de rehabilitación integral. Ya vimos todas las generalidades y vimos en qué consiste cada una de las etapas del proceso. Entonces pasamos a la sesión de preguntas. Bueno, veo que no hay nadie conectado, entonces los invito a que cualquier pregunta que quieran realizar la hagan a través del correo electrónico. Que tengan una feliz tarde.